Buenos días con todos ustedes. Es un placer estar en este domingo de resurrección. Vamos a empezar con un estudio de Filipenses 2, versos 5 al 11. Filipenses 2, versículos 5 al 11. Vamos a hablar sobre el tema de la reconciliación. Disculpe que tome aquí agüita. Leemos el texto bíblico. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. ¿Listos? Sí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese a Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mire, hoy es el domingo de resurrección y estamos conmemorando un año más de la muerte de Jesús, de la resurrección misma. Y todos estos días en el mundo católico romano y también evangélico y protestante han estado celebrando lo que es la Semana Santa para recordar la pasión, la muerte y la resurrección. Pero en el fondo, ¿qué significa la Semana Santa? Que hoy se concluye. La Semana Santa es un acto de reconciliación. Quedémonos ahí. La esencia de la Semana Santa es un acto de perdón. Si no entendemos el perdón, no hemos celebrado una semana. Yo creo que el perdón no se resume para una semana. El perdón es para toda la vida y es todos los 365 días del año. Pero eso es lo que en el fondo significa la Semana Santa. Si dejamos de tantos ritos, liturgia, tantos sermones, prédicas, etcétera, etcétera, y nos centramos es el tema de la reconciliación. ¿Y por qué es el tema del perdón? Mire, en el momento de que nacemos, ya estamos viviendo el conflicto. El ser humano es un ser conflictivo por naturaleza. Apenas que el niño nace, y si el niño no llora, la enfermera le da una nalgada para que llore. Tiene que hacerlo llorar. Increíble este símbolo. Porque si no llora, hay sospecha que no esté bien. Y la única forma que el niño esté bien es que llore. Oye, increíble el conflicto. Hay que crearle conflicto al niño para que esté bien, increíble. Ya el conflicto es parte de la naturaleza humana. Y es más, siempre usted ven las mujeres, los hombres, nunca nos aceptamos como somos. Usted ve a la chica de 15 años mirando en el espejo y dice, ay, me falta más nariz, me sobra cachete, me falta senos, me falta cadera, me falta tal cosa, me falta tal otra. Nunca se acepta como es. O el joven mismo. El joven que se mira en el espejo dice, me falta músculo. O tengo que operarme esta parte de la nariz que no me gusta. No me gusta el pómulo.
no me gusta mi mirada, tengo que cambiar el color de mis ojos. O la mujer de 40, de 50 años ya pensando en la cirugía porque no se acepta como es. O lo mismo el hombre. O sea, el primer conflicto es de nosotros con nosotros mismos. Siempre entramos en rebeldía con nosotros mismos. Y la reconciliación debe iniciarse cuando nos aceptemos como somos. Y no solamente que entramos en rebeldía, en desobediencia con nosotros mismos, sino con el tú de los demás. Siempre estamos peleando con el esposo, la esposa, el hijo, con el vecino, con la vecina, con el hermano, con la hermana, con el pastor, con el anciano. Siempre estamos queriendo que la gente sea como nosotros queremos que sea. Interesante esto. Y eso genera conflicto. Siempre estamos emitiendo juicios, opiniones de cómo deben ser las personas. Otro problema. También entramos en conflicto con la naturaleza. ¿Por qué cree que el medio ambiente está destruido? ¿Por qué cree que ya está destruida la capa de ozono? ¿Por qué cree que está la contaminación más fuerte que antes? Porque hemos querido explotar al planeta para enriquecernos nosotros mismos. O sea que entramos en rebeldía con la misma naturaleza. Y la última relación que hemos roto. Y la última relación que hemos creado conflicto. Hemos roto la buena relación con Dios. Hemos roto la armonía con Dios. Entonces, hay 4 relaciones que hemos quebrado porque somos seres conflictivos, polémicos por naturaleza. Primera relación que rompo por mi conflicto. Mi relación del yo con el yo, conmigo mismo. Cuando no nos aceptamos como somos. Segunda relación que hemos roto con el tú de los demás. Tercera relación con el tú de la naturaleza. Y cuarta y última relación con Dios. Entonces, ante este diagnóstico de que somos seres tan conflictivos, tan polémicos, tan cuestionados y que cuestionamos, entra la acción redentora de Dios. ¿Qué hizo Dios? Se reconcilió con la naturaleza, con el hombre. Y eso es lo que vamos a hablar. Dios decidió reconciliarse con la humanidad caída. Y es eso lo que estamos celebrando en esta Semana Santa. Una profunda reconciliación. Y el texto que hemos leído es el mejor texto que recoge la teología del perdón. Cómo Dios nos perdonó en Cristo Jesús y cómo Dios se reconcilió con nosotros en Cristo Jesús. Y vamos a ver el perdón y la reconciliación en 3 etapas. Hay 3 etapas del perdón y vamos a verla una por una. Ahora, hay prácticas que yo no estoy de acuerdo. Siempre hablamos del perdón. Pensamos que decirle, hermanito, yo te perdono, hermanito, pero no olvido. Porque ese hombre que tú ves ahí me destruyó, me hizo daño y yo ya lo perdoné, pero no olvido. Eso no es perdón, discúlpeme. Pensamos que el perdón se resuelve con una declaratoria. Diciendo, yo te perdono, hermanito. O en un culto muy emocional, muy efusivo, en un culto de llanto, la gente perdona a la gente, dice, mire, yo te perdono. Y se acabó el culto. Pensamos que perdonamos, pero en el fondo no hemos perdonado. En el fondo estamos recordando lo que me hicieron o lo que yo hice. Mire, todos tenemos que perdonar, ¿sí o no? Y todos ustedes tienen que recibir también perdón.
Y una cosa que yo he aprendido en el estudio de la palabra, que el perdón no se logra con actos o con expresiones declaratorias de perdón. El perdón es un proceso. El perdón es un acto terapéutico que requiere de 3 etapas, al estilo de Jesús. Vamos a recordar la primera etapa del perdón. Anoten todos. Miremos las 3 etapas del perdón. Primera etapa, la muerte al yo. Repito, el perdón y la reconciliación es todo un proceso, es una educación que involucra hasta años, meses, días. Y el perdón no se resuelve con palabras. Es todo un proceso terapéutico al estilo de Dios en Cristo Jesús. Y vamos ahorita a notar las 3 etapas del perdón al modelo de Dios en Cristo. Primera etapa, la muerte al yo. Morir al yo. Fundamentemos esto en el texto bíblico. Primero que Pablo dice en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo está exhortando a la comunidad de Filipo que tengan la misma actitud de Dios en Cristo. O sea, que aprendan a perdonar como perdonó ¿quién? Dios en Cristo. Y aquí viene la muerte al yo. Dice versículo 6, anoten esto. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Quedémonos ahí. Perdón la pregunta. La cita bíblica. Segunda de Filipenses 2, versículo 6 en adelante. Aquí Pablo está describiendo que Dios inició el proceso de la reconciliación muriendo a su yo. Y este texto para mí es muy enigmático, muy profundo, que mi mente egoísta no lo entiende. Dice que Cristo, siendo Dios, en el original griego dice morfé, que lo traduce la Reina Valera como forma, pero morfé también puede significar naturaleza. Si parafraseamos la traducción, sería el cual, existiendo en esencia, en naturaleza divina, no se aferró a su condición de ¿quién? De Dios, sino que se despojó, muere a su yo de Dios. Oiga, esto para mí es grande, supera mi capacidad intelectual. Cristo muere a su yo. Siendo Dios, se despojó de su naturaleza divina. ¿Entienden eso? O sea que Dios no podía iniciar la reconciliación viniendo a la tierra con su yo divino. Oiga, este texto yo no lo entiendo. Porque las teologías nos enseñan la unión hipostática, que Cristo en la tierra era Dios y hombre. Pero el texto me está diciendo, en el tema del perdón, de la reconciliación, que Cristo para iniciar el proceso y el camino difícil de la reconciliación con la humanidad, murió a su yo. Existiendo en forma de Dios, no se aferró a su naturaleza divina, sino que se despojó. Quedémonos ahí. Uno de los enemigos más grandes de que ustedes puedan perdonar a su gente que te ofendieron o que te perdonen a ustedes es el yo. Nuestro yo es el peor enemigo del perdón. ¿Entendieron eso? Y siempre decimos, mujeres resentidas, ese hombre hirió a mi yo, lastimó a mi yo, atentó contra mi dignidad de mujer o de hombre, o de niño, o de anciano, de pastor, o de lo que sea. Siempre defendemos nuestro propio yo. Y cuando más defendemos el yo, más dificultamos el perdón. ¿Ven el problema? El yo. Y en el matrimonio se ve. Se casa el hombre con la mujer. Y lo primero que le hace o le dice el hombre, el joven a la mujer, es restregarle en la cara de la chica su yo. Tú, mi amor,
me cocina los huevos como yo quiero que me los cocine. Tú, mi amor, me plancha la ropa como yo quiero que me la planche, así como mi santa madre, o sea, mi suegra, tu suegra, me la planchaba. Y mira, Angelito, y la mujer tampoco no es ninguna santa paloma que ha venido a América a traer la paz. También le devuelve a favor y dice, ahora me toca a yo, como diría todo buen guayaquileño. Ahora me toca a mí. Tú te comes los huevos como yo quiero prepararlo, como mi santa madre que en paz descanse, o sea, tu suegra me enseñó a prepararlo. Y tú, mi amor, se pone la camisa como yo quiero plancharla. Inician una guerra del yo. Cada uno afirma, fundamenta su yo, y el día que haya un agravio, una ofensa, es difícil el perdón porque cada uno protege su yo. Y miren Jesucristo. Inicia el perdón muriendo a su identidad divina. Se despoja de su yo de Dios. Primera etapa del perdón. Si quieren aprender a perdonar y ser perdonados, aprendan a destruir la estructura de nosotros, nuestro ego. Porque si ustedes conservan el ego, jamás va a existir el perdón como terapia, solamente declaratoria de palabras en cultos emocionales. Yo te perdono, pero no olvido. Y eso no es perdón. El perdón no se resuelve con palabras, es todo un proceso de reconciliación, comenzando con la muerte a nuestro yo. ¿Quedó claro? Segunda etapa del perdón. Primero, ¿cuál es? Morir al yo. ¿Para qué muero a mi yo? La respuesta me lleva a la segunda etapa. Muero a mi yo para encarnarme en el otro. Coloquen como segunda etapa del perdón la encarnación. No confundan la encarnación con la reencarnación. Cuidado, son cosas diferentes. La encarnación es encarnarme y ponerme en los zapatos ¿de quién? Del otro. Sustento bíblico. Estamos estudiando Filipenses 2, del 5 al 11. Sustento bíblico, versículos 7 y 8. Dice, sino que se despojó a sí mismo. ¿Para qué? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que murió a su yo para encarnarse en el verdugo. ¿Quién era el verdugo de Jesús? La humanidad. Interesante. Se encarnó en el verdugo. Quedémonos acá. Oiga, qué tremendo esto. Una buena práctica de la reconciliación se inicia. Aparte de morir a la estructura del ego, es encarnarme en el otro sin el ego. Y esto es un absurdo para los terapeutas. Yo estoy enseñando una terapia del perdón al estilo de ¿quién? De Jesús. Pero si ustedes van a escuchar una terapia del perdón en base a la psicología humana, van a estar en contra de lo que estoy hablando. Ningún terapeuta te va a decir esto. Es un absurdo, pero para Cristo esto es una verdad, aunque aparezca absurdo para nuestra lógica humana. Oiga, encarnarme en el otro. Jesús no solamente murió a su yo, murió a su yo para ser como uno de nosotros, para saber y sentir lo que sintió la humanidad, vivir lo que viví la humanidad, amar como ama la humanidad. Quería saber qué era ser verdugo, ¿sí me entiende? Estar en los zapatos del que ofendió a quién, a Dios. Meterse en el mundo del que lastimó a Dios. Quería saber cómo piensa la humanidad. ¿Cómo lo ponemos en la parte pastoral? Voy a poner un ejemplo. Yo creo que con ejemplos nos entendemos, ¿de acuerdo? Una vez, una mujer manaba por varios días, me llamó al celular pidiendo que le diera la oportunidad de una consejería
para ella y su esposo. Yo, como no me gustan las consejerías, y menos para matrimonios, es algo que no me gusta, porque el matrimonio es algo complicado. Inclusive hay maestrías para terapia familiar, y para que en las universidades hayan maestrías en familia, es porque esto es algo delicado. Y yo soy muy profesional. Digo yo, mire, yo soy un experto en lenguas antiguas, de eso doy clases, pero no soy experto en familia. Búsquese un terapeuta, le dije yo a ella. Ella insistió. Tanto que insistió, hice un trato. Hagamos lo siguiente, ya, está bien, la recibo, la acepto. Venga con su esposo, lo recibo en el semisud de mi oficina, pero ahí ustedes van a hacer lo que yo les diga. Van a donde un terapeuta profesional. ¿Acepta? Acepta. Mire lo que pasó. Llega la manaba con el esposo. Apenas que entró ya me dio miedo. Empezó a insultar al esposo. Pastor, ¿ve ese hombre muñeco de trapo, calvo, panzón y feo? Yo, sí. Esa cosa, ese casi hombre, escuchen cómo dijo, me ofendió a mí. Me engañó con la panzona de la vecina. Y empezó a modelar, pastor, mire, dígame si no soy linda. Y sí, y eras linda la niña de Montecristo, muy bonita. Yo soy, y una mujer linda. Ese hombre me cambió a mí. Escuchen el ego, su yo. Me cambió por la fea. O sea que ella estaba herida porque el hombre despreció su belleza buscando otra mujer que no era tan bonita como ella. ¿Entienden eso? El yo. Y estaba herida, estaba molesta, estaba furiosa. Y empezó a hablar mal del marido. Esa cosa que tú ves ahí. Claro, era la feo, era de la tacunga. Esa cosa calma, chiquita, panzona. Me faltó al respeto. Y es más, yo me casé por lástima. Uy, yo me quedé calladito porque si hablaba y defendía al pobre hombre, se la agarraba conmigo y con mi hermosura. Me quedé quieto ahí y me senté al lado de él, casi que nos cogemos de la manito, sentado en una sillita en la oficina, y empezó 1 hora hablando peste del marido. ¿Cuál era el problema? Ella defendía su yo. Terminó de hablar. Por fin terminó de hablar ella, de 1 hora. Y yo, en ese momento, pensé en mí mismo, este es un buen momento para poner en práctica las 3 etapas del perdón, según Filipenses 2, del 5 al 11. Cuando terminó de hablar, le dije, mire hermana, ¿quiere hacer caso? ¿Quiere que yo la reciba en una segunda charla? Segunda consejería, aunque yo no soy consejero profesional porque no me interesa esta área. Dijo, sí. ¿Quiere hacer caso de lo que yo le voy a indicar? Dijo, sí. Pues muy bien, mi hermana, le dije yo. Les expliqué las 3 etapas del perdón como lo estoy haciendo ahora. Primera etapa es morir al yo, al estilo de Jesús. Se vació de su identidad divina. Y una vez muerto al yo que hizo, la encarnación es la segunda etapa, en la miseria humana. Se encarnó y se puso en los zapatos ¿de quién? Del verdugo. Porque la humanidad fue la que ofendió ¿a quién? A Dios. Y se encarnó en la humanidad. Oye, esto es absurdo. Y le dije yo, le expliqué. Quiero que ustedes mueran a su yo, se encarnen unos, que usted se encarne en el papel de la mujer. Quiero usted, Lorenzo, así se llamaba el hombre, se encarne en Patricia. Lorenzo, ¿quiere saber cómo lastimó a Patricia? Quiero que muera su yo de hombre y se encarne en el dolor de Patricia y sepa el daño que causó a Patricia. Pero usted, Patricia, escuchen esto. ¿Le gustaría saber por qué Lorenzo te puso cuernos? Es bueno que lo sepa, oiga, debe haber una razón, ¿cierto? Pero para que sepa por qué el verdugo te lastimó, tiene que encarnarse en él. Y le expliqué la tercera etapa que después les explico a ustedes. Dijo, bueno, 15 días. Llegaron después de 2 semanas.
Y vean lo que pasó. La mujer callada y con la cabeza agacha. Ya no insultaba al marido. Y el marido con mejor autoestima. Hola, ya te dice cómo está. Que Dios te bendiga. Sonriente el calvito, pasoncito. Y hasta con traje, con terno, vino. Bien bañadito estaba. Y yo ya sabía qué había pasado. Digo yo, ahorita cuenten los resultados de las 2 semanas de terapia. Empezó ella a hablar. Bueno, moría mi yo de mujer indignada y de mujer bonita. Y primero habló él, para darle a ella seguridad. Yo, mire, y comenzó a llorar. Yo moría mi yo y me encarné en ella. Y soy consciente que la lastimé. La lastimé con mi infidelidad. Le hice sentir menos de lo que era. Pero yo quería escucharla a ella. Dijo ella, bueno, yo provoqué un adúltero. Yo conduje a mi esposo a eso. Cuando me encarné, como usted dijo, yo me encarné en él, entendí por qué él me traicionó con la panzona de mi vecina. Apenas que nos casamos, yo lo hice sentir a él miserable. Escuchen esto. Le restregaba en la cara que yo era bonita y que me casaba por un favor. Y desde que me casé yo nunca lo atendí a mi marido. Siempre me iba donde mi mamá con mis hermanos a atender a mi mamá y dejaba a mi pobre esposo sin planchar la comida, sin planchar la ropa, sin darle la comida, sin hacerle el desayuno, sin hacerle el almuerzo ni la merienda. Y él venía cansado a las 6 de la tarde a preparar la comida para los niños y él mismo a hacer la comida porque yo estaba con mi familia. Así pasó, dijo ella. Y mientras que yo no lo atendía, la vecina le decía, Lorencito, tucu, 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 ¿quiere agüita? Lorencito, tucu, tucu, tucu. Venga, te plancho la camisa. Y a punta de Lorencito, él se acostó con ella. Y ella empezó a llorar. Y escuchen lo que dijo. Yo ayudé a crear a mi propio verdugo. No le quito responsabilidad a mi marido. Él cometió una falta. Pero yo también soy corresponsable porque con mis actitudes de arrogancia lo empujé a él hacia eso. Moraleja, nadie es inocente en esta vida. ¿Entendieron eso? Cuando uno estudia el tema del perdón a profundidad, hay víctimas que les encanta el papel de víctimas y les gustan ser víctimas y en su papel de víctima van creando más conflicto al conflicto. Y entre más seamos víctimas, queremos hacer sentir más culpable al culpable. Y así no se resuelve el conflicto. Así no se resuelve el odio. ¿Entendieron eso? Mire, ¿quién debe tener la iniciativa del perdón? Hago una pregunta. Los terapeutas enseñan que el que debe tener la iniciativa del perdón es el verdugo. Y está bien, pero no necesariamente. Porque si el verdugo no inicia el camino de la reconciliación con su víctima, tampoco la víctima es libre, como tampoco será libre el verdugo. Porque el verdugo está preso por su conciencia de culpabilidad, cometió un delito. Pero tampoco la víctima es libre, porque la víctima está presa de su resentimiento, de su rencor. Y mientras que la víctima siga resentida en su corazón, tampoco es libre. Los dos deben liberarse con el perdón. Pero si el verdugo no inicia el camino de la reconciliación con la víctima puede iniciarlo. ¿Cuál es el ejemplo bíblico? Dios en Cristo Jesús. Cristo nunca dijo, yo soy la víctima. Dios es el gran, Dios es la víctima y la humanidad es la culpable. Y si la humanidad no se pone de rodillas y no se postra ante mí, yo no le voy a perdonar la humanidad. La pregunta es, ¿esa fue la actitud de Dios? No. Dios era la víctima y la humanidad la culpable. Y la humanidad ni siquiera tuvo las intenciones de ¿qué? De reconciliarse con Dios, porque la humanidad estaba complacida en su pecado. Pero Dios, siendo la víctima, Él tuvo la iniciativa.
inició un camino de reconciliación. Empezó muriendo a su yo. Se despojó de su naturaleza divina, murió a su yo. Y tomó naturaleza humanas. Eso se llama encarnarse en el otro. Y cuando Cristo se encarnó en la humanidad, fue más sensible con la desgracia humana. Entendió a su verdugo. ¿Entendió? Tuvo más paciencia y tuvo perdón al verdugo. Y no lo atacó tanto. Se confundió con él. Fue solidario. Empatizó con las debilidades humanas. ¿Entienden eso? Víctimas. Hay víctimas que les gusta el papel de víctimas. Y entre más demoren el perdón, más disfrutan que le tengan lástima. Oiga, eso también es violencia. El perdón no hay que demorarlo. Hay que encontrarlo rápido. Y también las víctimas son culpables por el hecho de demorar el proceso del perdón. ¿Entendieron eso? Son culpables. Ahora bien, miremos una cosa aquí interesante sobre el tema de la reconciliación. Algo bien interesante. Los que viven el perdón al estilo de Dios en las tres etapas, mueren a su yo ¿de qué? A su yo. Como Cristo murió a su yo divino para encarnarse. Y cuando digo encarnarse, ¿qué significa? Empatizar con el que lo ofendió o con el que uno mismo ofendió. Cuando uno se encarna en el otro, en el verdugo, en la víctima, aprende a ser más misericordioso y a ser más humano y sensible. Una vez un alumno en la universidad me preguntó, ¿cuál es la diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento? Y cuando el alumno hizo la pregunta, hizo todo un diagnóstico, se tomó 5 minutos para hacer la pregunta. Dijo, el Dios del Antiguo Testamento era vengativo, recto, justo, implacable con la justicia. Y el que se apartaba de la recta justicia, mandaba matar hasta a sus hijos, hasta la 5ª generación, y barría con todo el mundo. Pero lo más curioso que el Dios del Nuevo Testamento no cometió ningún homicidio. Por el contrario, perdonó a todo el mundo y fue pura misericordia. Ahora sí, profesor, ¿cuál es la diferencia entre el Dios del Antiguo y el Nuevo? ¿Sabe qué se me ocurrió? Dije lo siguiente, lo dije con el corazón. Lo que pasa es que el Dios del Antiguo Testamento todavía no había iniciado las 3 etapas del perdón. No se había despojado de su yo divino y nunca se había encarnado en la miseria humana. Por eso era tan justo. Pero en el momento de que Dios se encarnó en la miseria humana en Cristo Jesús, ya cambió su actitud. No mató a nadie, sino que perdonó. ¿Ven la diferencia? El Dios del Antiguo Testamento todavía no se había encarnado en la miseria humana. No sabía cómo era un ser humano por dentro y por fuera. En el momento de que murió a su yo en la cruz y se encarnó en la miseria humana, cuando se hizo humano y vivió como nosotros, entendió nuestra naturaleza y ahí tuvo misericordia y compasión. ¿Ven la diferencia de los dos? ¿Sabe qué me molesta a mí? Se lo digo con todo respeto, la gente que se cree más que Dios y la gente que se vuelve dura para juzgar. Eso me cae mal. Y la gente que se vuelve crítica con la miseria humana, la gente que se vuelve despiadada con sus comentarios y la gente que le gusta disciplina dura, es porque no saben lo que es el perdón. Es porque nunca han vivido el perdón, porque nunca han muerto a su yo. Y como se aferra el yo de justicia, es que yo soy justo y quiero que todos sean justos. Esa gente no sabe lo que es el perdón. La gente que sabe el perdón es la gente que tiene misericordia con el caído. Tampoco quiero decir que hay que acahuetearlo, no. Hay que ayudarlo a que crezca y se restaure, como debe ser una restauración propia, al estilo de Dios en Cristo Jesús. Y revisen el Nuevo Testamento. Dígame un texto donde Cristo fue duro con el pecador. Ninguno.
¿Sabe con quién fue duro Cristo? Con los hipócritas fariseos, que siempre estaban juzgando a los demás. Pero con la mujer pecadora, con la samaritana, con el publicano, le decía, vete y no peques más. Porque Cristo sabe lo que es el perdón, porque murió a su yo de Dios, se encarnó en la miseria humana. Tercera etapa del perdón. ¿Cuántas van? ¿Cuál es la primera etapa? Segunda, encarnarse en la miseria humana. Tercera etapa, ser un facilitador de procesos. Tercera etapa, ser un facilitador de procesos. Hacer crecer al verdugo que me lastimó o a la víctima que lastimé. ¿Entendieron eso? Oiga, eso duele más. El perdón y la auténtica reconciliación me exige un compromiso con mi verdugo o con la víctima que yo lastimé. ¿Entendieron eso? Y lo vemos aquí en el resto de Filipenses 2, del 5 al 11. Cristo no solamente murió a su yo, versículos 6 y 7. Él, existiendo en naturaleza divina, no se aferró a su condición de Dios, sino que se despojó. Murió a su yo. ¿Y para qué murió a su yo? Segunda etapa del perdón, para encarnarse, sino que tomó 3 condiciones. Se hizo hombre y no contento con ser hombre, se hizo siervo. Y no contento con ser siervo, fue obediente hasta una muerte de cruz. Se encarnó en la miseria humana y fue sensible como uno de nosotros. Y tercero, ¿y para qué se encarnó? Tercera etapa, para darnos esperanza de vida eterna, para ser un facilitador de proceso, para asegurarnos que tuviéramos éxito. ¿Entendieron eso? Cristo se comprometió con su victimario para que el victimario tuviera éxito. Oye, qué tremendo ver las 3 etapas del perdón desde la óptica de ¿quién? De Jesucristo. Porque el perdón no se con una declaratoria de palabra. Yo te perdono, hermanito, pero no olvida. ¿Y cuántas veces nos damos abrazos estúpidos e hipócritas? Cuando yo digo, yo te perdono, pero en el momento, y mire, y eso ha pasado, viene, señor Adalberto, ¿usted recomienda al señor Antonio? Uno que fue enemigo suyo. Sabe que yo no lo recomiendo, pero yo ya lo perdoné. Yo ya lo perdoné, pero no lo recomiendo. Pero yo ya lo perdoné, tengo paz. Eso es hipocresía. El perdón no se construye así. El perdón se construye bajo lo que acabo de explicar en las 3 etapas. Eso es el mejor perdón. Y los que se perdonan de verdad nunca tienen que decir yo te perdono. El perdón no es una declaratoria de palabra, es una conducta, es una práctica que se toma todo el tiempo, que comienza con la muerte al yo y termina con asegurarme que el otro tenga éxito. Mire, para ir terminando les voy a contar un testimonio y con eso ya cierro, ya voy cerrando esta escuela dominical para que tengan espacio y se preparen para el culto. Voy a contar un ejemplo y los ejemplos ayudan mucho para entender esto. Yo tenía un alumno en el Semisud que me odiaba. Él era de un país cercano al Ecuador. Y como esto va a estar en YouTube, me reservo el nombre del país, para que no me demande. De un país X, y voy a usar un nombre ficticio. Pedro, se llamaba así Pedro, pero el propio nombre de este hermano era otro. Pedro me odiaba. Y estaba en todas mis conferencias grabando para decir que yo era hereje, que yo atacaba la doctrina evangélica, que yo era hereje. Y por mi antiguo oficio, los que saben que fui católico religioso, me formé para el sacerdocio católico, pensaban que yo era un espía del Vaticano, todo eso. Y a veces los que han sido sacerdotes o casi sacerdotes, el pasado los persigue, ¿sí me entiende? Porque los enemigos, siempre hay enemigos, te destruyen diciendo tú eres un espía
del Vaticano. Y el hombre me tenía ya cansado. Y me caía gordo, aunque era flaco. Una vez pasó lo siguiente. Yo era uno de los confundadores del Semisud, no he escuchado el Semisud, uno de los confundadores, y era el vicepresidente del Semisud. Y yo lo quería echar. Yo decía, uy, que cometa un error para sacarme a este hombre del Semisud. Pero se portaba bien, ese es el problema, que no se equivocaba. Y miren lo que pasó una vez. Ustedes saben, bueno, yo tengo un papá que es colombiano, mi mamá nació aquí, y tengo la doble sangre, colombiano y ecuatoriano. Y por la parte colombiana me gusta la bandeja paisa. Y la bandeja paisa es un plato que tiene, los que no saben, Alonso, arroz, frijoles con pata de cerdo, huevo frito, chicharrón, chorizo, morcilla, aguacate, carne molida, pollo, yuca, papa, arepa, ensalada, no sé si me falta algo más, bandeja grande, y como sobremesa un batido de guineo con leche. Uno queda como avión a proporción de chorro, ¡pum!, listo para ser lanzado como cohete. Y yo la bandeja paisa me la comía una vez al mes, el primer lunes de cada mes, pero para comérmela yo hacía un rito muy religioso. Desde el viernes me preparaba fisiológicamente para el lunes. Ya el viernes comía poco, el sábado muy poco y el domingo no comía nada. Entraba en un ayuno carnal, no era espiritual, sino carnal para el lunes. Y el lunes no desayunaba, para el lunes devorarla. O sea que yo me había preparado en un yo. ¿Cuál era mi pequeño yo de ese lunes? Me había preparado, aparte fisiológicamente, biológicamente, me había preparado psicológicamente, y toda mi mente, mi cuerpo, mi alma estaba en la bandeja paisa del lunes. Llegó el lunes, tenía que dar clases de 8 a 1 en el Semisud, y la bandeja paisa estaba en San Rafael, por el Triángulo, si lo conocen. Ay, tomé el bus, llego yo a las 7:30, pasó el carro por el Triángulo. Alcanzo a ver el restaurante que lo estaban abriendo y yo dije, a la 1 te caigo. Me fui, llegó al Semisud, empecé a enseñar a las 8 de la mañana. No podía con el hambre. A las 12:30 no soporté el hambre. Media hora antes de terminar mi curso, dije a los estudiantes, hagan un trabajito, yo me voy porque no me siento bien. Pedí un taxi para que me llevara rápido al Triángulo, porque era en Cachapamba. Y cuando yo estaba caminando hacia la portería del Semisud, encuentro a mi enemigo, Pedro, llorando, y yo me alegré. Llorando, porque era mi enemigo. Y yo dije en mi corazón, mía es la venganza, dijo Jehová, de los ejércitos. Recitando el Antiguo Testamento. Pero miren lo que pasó. Yo me hice una autopregunta, digo yo, guardemos las apariencias, porque yo sigo siendo el vicerrector del seminario y él sigue siendo un estudiante. Voy a hacer la teología del hipócrita. Le voy a decir, ¿qué le puede hacer, hermanita? Y lo que me diga lo voy a resolver con una oración. Lo que hacemos, la típica. Llego yo, pero sentí un poquito de placer, ¿sí me entiende? Hermano Pedrito, ¿qué le pasa? Me queda mirando y se pone a llorar. Llevo 2 semanas viviendo en la inmundicia. No he comido por 2 semanas. No tengo champú, ni jabón, ni crema, ni pasaje para nada. Porque hace más de varios meses que mi familia de Perú, la iglesia de Perú, no me mandan para mis pensiones, mi colegiatura en el Semisud. Llevo 7 meses, no he comido, no tengo plata, no tengo nada, me dijo así. Y sacó entre su bolsillo una pasta dental hecha chicharrón. Parece que por varios días había aplastado la pasta para sacar la última gota de crema y por último le echó cuchillo, la abrió para raspar. Ay, estaba el hombre mal, estaba más delgado, no había comido. Y inicié una guerra conmigo mismo, pero antes
me hice una pregunta que yo no quise contestar porque sabía la respuesta. ¿Sabe cuál fue la pregunta? ¿Qué haría Jesucristo en este momento? Yo tenía $25 para mi bandeja paisa. Un billete de 20 y uno de 5. Ustedes saben que Cristo lo daría todo, ¿sí o no? Por su enemigo. Y empecé a luchar conmigo mismo. Dije, eso me pasa por metido y chismoso. ¿Quién me llamó a preguntarle qué le pasa, hermanito? Debe irme. Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Y ahora qué hago? Por una parte me alegro, que siempre, pero también ya me está dando pena. Hice algo que nunca entendí por qué lo hice. Metí la mano en el bolsillo, saqué mi billete de 20, mi bandeja paisa, cerré los ojos y el hermano se dio cuenta que yo se le iba a dar los $20. Y antes que yo me arrepintiera, lo agarró. Se quedó con los $20. Yo me fui. Ese día viví la primera etapa del perdón con mi enemigo. Moría mi yo. ¿Cuál era mi pequeño yo de ese día? Mi bandeja paisa que me había preparado. Y ese día fue pura muerte porque no cené, porque no sabía cocinar. Mis planes, cuando uno tiene un plan y se le arruina, uno queda mal, ¿sí o no? Moría mi yo. Llegó el martes, el día martes. En el día martes me comí 2 huevos fritos, pero no era lo mismo. Me fui al seminario. Pero mire, me puse a pensar, sin querer queriendo viví la etapa del perdón, porque moría mi yo. Primera etapa. Como Cristo dejó de ser ¿qué? Dios. Y me encarné, cuando yo di los $20, me estaba encarnando en la miseria de mi enemigo. Me hice sensible con su desgracia. Pero mire lo que pasó. Llego al semisud y siento que alguien me abraza por atrás. Me regreso a verlo y era él, Pedro. Y aquí empezó a nacer algo que no tengo explicación. La mejor amistad hasta el día de hoy. En ese momento ya mi alma no tenía rencor. Ni él hacia mí, ni yo hacia él. Porque hubo un acto de sacrificio. Hubo un acto de amor que no se da con los labios para afuera, sino en una conducta de amor, en una conducta del perdón. Yo morí a mi yo, me sacrifiqué por él y me encarné en su miseria humana. Y cuando uno muera a su yo y se encarna en el otro, ya los resentimientos, el odio van desapareciendo, porque las conductas del perdón se imponen frente al sentimiento. Y me encarné en él para la tercera etapa. Lo hice crecer. Con esa actitud de los $20, lo hice que tuviera éxito y le di esperanza de que Dios era bueno. Porque ese día él comió y creyó que Dios le iba a bendecir. En conclusión, hasta el día de hoy es mi mejor amigo. Aunque él sigue pensando diferente, pero es mi mejor amigo. Aunque él es opuesto a mí, es mi mejor amigo. Y lo más curioso, que nunca nos hemos pedido perdón de labios para afuera, porque las palabras sobran. El perdón no se construye con actos de hipocresía sentimental y emocional. El perdón es una conducta que es sacrificio. Morir a mi yo indignado, a mi yo lastimado, para encarnarme en la víctima que yo lastimé, o encarnarme en el victimario que él me lastimó a mí, y encarnarme para hacerlo crecer y saber por qué me lastimó, por qué lo lastimé. Eso es una conducta de sacrificio, y ese es el camino más difícil del perdón, pero es el camino más seguro. Esa es Semana Santa. ¿Quedó clara las 3 etapas del perdón? Vívanla. Cuando ustedes aprenden a perdonar, nunca juzgan al caído. ¿Entienden eso? Se vuelven más sensibles y más misericordiosos. Los que no saben perdonar es como el Dios del Antiguo Testamento, un Dios justo, cruel.
Pero cuando Dios se encarnó en Cristo Jesús en la humanidad, ya Dios no mató a nadie, sino que dio muchas oportunidades. ¿Quieren seguir siendo el Dios del Antiguo Testamento bajo ese modelo o quieren vivir la actitud de Cristo Jesús del Nuevo? Los que saben perdonar son los que saben tener misericordia. Y si hay alguien, personas que tienen resentimiento con sus seres queridos, espero que hoy empiecen el camino del perdón. Muchas bendiciones.